Bueno, gloria a Dios. Así como hablaste, bueno, uno se emociona también, ¿no? Tanto. Estoy muy contento de estar acá. Son parte muy especial. Sé la historia y Dios estará haciendo cosas grandes con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Y qué sorpresa, lo de Jorgelina. Vamos a cambiar el ministerio. Y cuando le diga a Luis vas a ver. Vamos a poner una agencia de... ¿Te imaginas? Tremendo, contento, chicos. No perdió tiempo con la secretaria. Tremendo. Qué lindo. Una gran bendición. Y es hermoso estar aquí en esta casa. Me es grato. Estuvimos acá orando con los pastores. Les amamos en el Señor. Laura, ¿querés decir algo? ¿Vos, yo? Es poderosa la chiquitita. Yo no sería yo así tan gordito por ella. No, pero es... No, la doctora ya me... Pero el Señor es tan hermoso que cuando nos reunimos siempre hay algo de Dios para nosotros. Y desde que entramos acá y con las alabanzas, hermanazo querido, qué hermoso es poder alabar al Señor y bendecir al Señor con toda libertad. No nos cansamos de hacerlo, lo tenemos que hacer, porque Él es digno de adoración. Y cuando le exaltamos se abren los cielos. Cuando le exaltamos le glorificamos a Él. Y cuando le exaltamos, el Señor derrama su presencia. Y en este tiempo Dios está haciendo algo con los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Necesito gritos. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Cuando dije gritos, ¿a quién? ¿Vos querés gritos? ¿Vos querés gritos? Bueno, pero me siento en casa, en serio. Y cuando le alabamos, le bendecimos y estamos en la casa de Dios, Dios restaura nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de Dios de una manera muy especial, porque cuando abrimos su palabra, Él ya nos habla. ¿Cuánto lo creen? Siempre cuando alguien abre la palabra y la proclama, hay una bendición. Generalmente nos hemos acostumbrado a analizar los pastores, pero quién está, quién es, de dónde es, qué seminario, porque somos así. Pero tenemos que aprender que en este tiempo, cada uno que expresa algo de parte de Dios, ya está creciendo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando cada uno de nosotros aprendemos esto en amor, en bendición, vamos a encontrarnos que estamos creciendo y madurando juntos. No hay grandes, hay uno solo, Jesucristo el Señor. Entonces hoy yo quiero hablarles lo que Dios me pidió siempre cuando si bien hace rato que vengo acá por lo que hicimos con Avance, por lo que hicimos con el consejo, pero es la primera vez que vengo a predicar acá. Y yo tengo un arreglo, me pidió Dios algo, que es cuando vengo por primera vez a una iglesia yo cuente mi testimonio. Ahora, cuando yo digo voy a contar mi testimonio, muchos dicen, pero yo quería escuchar palabra de Dios. Durante todo el testimonio vas a escuchar palabra de Dios. Porque Dios es el centro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quiero que abra sus Biblias, porque
El primer pasaje que quiero comentarles es Romanos 8. Romanos es hermoso. Nos habla el apóstol Pablo de una manera muy especial. Y encontramos, se fue un papelito. Y encontramos en Mateos 8 un título que dice ahí, más que vencedores. ¿Lo ven? Si lo ven en la Biblia, lo verán ahí, y si no, en el celular, no sé si lo ven. ¿Qué dije? ¿Romano dije? ¿Mateo dije? Ah, bueno. Doctora, necesito. Romanos 8. Romanos 8. Vamos a leerlo en el Señor. Amén. Dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos son llamados aquí de parte de Dios? Amén. Somos llamados. Entonces, dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, diga bien fuerte todas, pero todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué problema tenía yo con esta palabra? Y ya recuerdo esta palabra, pero ya les voy a comentar. En mi vida, quiero comentarles cómo llegué al Señor. Tengo acá mi bosquejo para ayudarme un poquito. Primeramente, yo estaba en una familia común y corriente, papá, mamá, ¿quién les habla? Papá Oscar, que le decían Cacho, mi mamá Susana, que le decían Cookie, ¿quién le habla? Alberto, que me decían Alberto. Y después vino un hermanito que hoy tiene una congregación en Palermo, ¿sí? Pablito. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Pablito. Yo le llevo 13 años, así que ya es grandote, y eso era la familia. Ahora, esta familia era una familia que se decía que era católica, apostólica, romántica, porque no iba casi nunca a la iglesia. Iba cuando podían, cuando querían, cuando tenían un problema o cuando era Semana Santa. Entonces papá y mamá iban ahí a la iglesia así, de esa manera. Por lo tanto, la que más buscaba de Dios era mamá, porque mamá era una persona muy depresiva, muy nerviosa y tomaba pastilla, tenía los pastilleros, ¿vieron esos pastilleros? Y tomaba pastilla constantemente. Y ella necesitaba paz. ¿Qué es lo que necesitaba? Bien, entonces, necesitaba paz porque para colmo, en casa, mi papá era un muy buen tallerista marroquinero. Hacía bolsos, carteras, para Rosenthal y Primicia. Y cuando cobraba bien. Entonces tendríamos que estar bien. Pero ese estar bien nunca estuvo bien. Porque papá tenía un gran problema. Era jugador compulsivo. ¿Sabe lo que es eso? O sea, yo en vez de conocer una cancha de fútbol a los 9 años, conocí el hipódromo de San Isidro y de Palermo. Entonces papá, así como ganaba mucha plata, esa lo tiraba. Por ende mamá comenzó a deprimirse y estaba buscando y golpeando a todos lados un lugar donde le den paz. Ella estaba buscando paz. Yo recuerdo que viví durante todo ese tiempo de la siguiente manera. Con papá jugando, para colmo mi abuela vivía en Mar del Plata. ¿Qué había en Mar del Plata? Mirá cómo saben, jugadores. El casino. Y la abuela y mi papá nunca me fue a buscar al colegio. Pero una vez lo veo un viernes paradito ahí y yo le digo, ¿qué hace papá? Y me saluda y me dice, vamos.
vamos que tenemos que ir a la casa de la abuela, ¿querés ver a la abuela? ¿Qué nieto no quiere ver a la abuela? Y yo contento, y yo no entendía por qué mamá se quedaba. Bueno, pero mamá está así, bueno, nosotros vamos a la abuela, vas a ver a la abuela acá, mi papá me la hacía bien, ¿viste? Vas a ver a la abuela, vas a estar ahí con ella. Y claro, yo no sabía, no entendía, con 10 años, yo iba a ir a mi abuela, a ver a la abuela, pero él se la pasaba en el casino y así como ganó, ¡fum! Porque una vez ganó y después pensó, el diablo te da una sola vez y después te quitó 20 o más. Entonces estaba atrapado con eso. Entonces hemos vivido así, yo vivía yendo a lo de la abuela, volvía, la veía mal a mamá llorando, no entendía el porqué. Después cuando fui más grande me fui dando cuenta el porqué. Entonces como adolescente empecé a hacer mi vida aparte, que ellos hagan la suya. Mi papá se enfermó de papera y de golpe y porrazo, mirá lo que cuento, de golpe y porrazo se enferma de papera y como dicen, la doctora me va a ayudar. Tenía paperas pero ha bajado, entonces no podía tener más hijos. Entonces mi papá estaba lo más contento que no podía tener más hijos y nació mi hermanito. Entonces yo tenía ya 13 años y nace mi hermano. ¿Sí? Entonces nace mi hermanito. Entonces en esa época ellos seguían yendo a la iglesia cuando podían. Mamá buscaba paz en cualquier lado. Le decía, anda allá, anda acá. Fue al espiritismo, fue a un montón de lugares y no encontraba paz. Entonces yo estaba ahí en medio de mi casa con un montón de problemas, veía los platos voladores, pero no eran porque miramos a Mario Serpa, era porque ellos se peleaban. Entonces yo hacía la mía, tarjetero, yo vivía en la zona oeste, tarjetero en Pinar de Rocha, allá en Ramos Mejía hasta Pinar de Rocha. Algunos lo conocen, están de acá. No, Roberto de Garay. Entonces estaba Pinar de Rocha, yo estaba ahí, ahora se van a reír un poquito más, yo tenía pelo largo, era mis épocas de eso. Y hacía mi vida. Y sabía que en casa había problemas, que mamá buscaba a Dios, que papá seguía jugando, a lo que sea, a lo que sea jugaba. Y entonces, en cierta manera, la relación entre mi viejo y yo era bastante fuerte. Porque para colmo, yo siempre, viste, como hijo, iba con mi mamá. Y entonces, el viejo se ponía mal. Y de golpe, comenzamos a seguir avanzando en la edad de mi hermano y tenía que ir al jardín, a preescolar. Y entonces mamá no encontró, estoy haciendo rápido para que sigamos adelante, mi mamá no encontraba una vacante y estaba ya desesperada mamá. ¿Dónde encuentro una vacante? ¿Dónde en todos los colegios estatales no había vacantes? Que patatín, patatán. Y entonces aparece, va a un almacenero que siempre sabe todo. Y entonces el almacenero le dice, Cookie, ¿por qué no vas en la esquina, en la plaza? La iglesia evangélica abrió un jardín de infantes. Estamos hablando en el 78. La iglesia evangélica no era la iglesia conocida como ahora. En esa época, época de los militares, no se conocía tanto. Se conocía, pero no mucho. Y entonces ahí en la plaza de Aedo, la plaza Bautista de Aedo, habían abierto un jardín infante. Mi mamá va, hace caso, están las personas, anota a mi hermano y comienza a ponerle que sea la semana y ya empezaba el lunes. Y lo lleva. La directora era la pastora. Entonces comenzó a ir, y como mi mamá estaba muy delgada y estaba con esos problemas de salud,
agarró y directamente ella siempre estaba en una actitud de tristeza. Entonces mi hermanito siempre era bastante liero y pegaba. Entonces una vez la pastora, la directora del jardín, le dice: Susana, quiero hablar con usted. Y lo primero que pensó mi mamá es: ¿qué hizo Pablito? ¿A quién pegó Pablito? Y se lo dijo: ¿qué pasó con Pablito? Y entonces esta pastora dijo: no, Susana, se está portando bien. Lo que pasa es que yo no solamente soy directora, sino que soy pastora de este lugar. Y yo quiero invitarle a que venga a una reunión. ¿Cuántos me están siguiendo? A que venga a una reunión. Entonces ella agarró, fue un miércoles, y ese anotar al jardín a mi hermano fue el anotarse a la vida cristiana de mi mamá. Entonces fue a esa reunión, no había muchos, yo sé que acá no pasa, los días miércoles de oración, había pocos, y de golpe empezaron a hablar de la palabra, mi mamá sintió paz, aceptó a Cristo como su único Salvador, cuando dicen amén, y ella comenzó a sentir esa paz que tanto necesitaba. De golpe llega a casa y mi mamá comienza a vivir la vida cristiana. Comienza a orar, a poner lo que le estaban enseñando. Empezó a ir. ¿Cuántos escuchan esto? Ella tuvo continuidad, diga conmigo continuidad. Y empezó a ir y empezó a llenarse de Dios, a conocer la palabra, a tal punto que le regalaron un cassette, escucha bien, de Shalom, que son los de Río de Vida, entre ellos Titi Mirón. Así que yo lo conozco a Titi Mirón a través del cassette. Y entonces estaban ahí cantando alabanzas, y mi papá un día me agarra, yo me acuerdo que voy y vengo, estoy haciendo mis cosas, me agarra y me dice: Alberto, vení, te quiero decir algo. Sí, ¿qué pasó? ¿Viste en el lugar donde fue mamá? Sí, a una iglesia. No, pero ahí, pará, escuchame bien. Ahí a la vieja la cambiaron. ¿Cómo que la cambiaron? Sí, no me reta más, no me insulta más, no me grita más, hasta te digo más, me hace mate cuando digo que me voy a ir. Me voy a ir a jugar. Se ve que le enseñaron lo que tenía que hacer, bendecirle para ganar su corazón. Había que ganarle el corazón al viejo. Y entonces empezó a atenderlo. Y entonces, ¿sabe lo que me dijo? Yo tengo que ir ahí como buen jugador, yo tengo que ver ahí a ver qué pasa. Algo raro hay. Y mi viejo era los chapados a la antigua, como antes, ¿viste? El varón era duro, ¿sí? No lloraba. ¿Se acuerdan de esa época? El varón no tiene que llorar. Y entonces fue a una reunión, fue un domingo, tuvo ahí la alabanza, las canciones, le gustaba, que patatín patatán, y cuando el pastor comenzó a predicar, mi viejo empezó a mirarlo a mi mamá, inquieto, y la miraba a mamá, y se acerca y le dice así: ¿vos le contaste algo al pastor de mí? ¿Está hablando? No, yo no hablo, simplemente le pido a Dios. Y entonces papá comenzó a sentir algo especial, a tal punto que comenzó a llorar. A través de la palabra empezó a llorar y empezó a hacer así, que mi mamá siempre me lo contaba y nos reíamos. Y cuando mi mamá lo mira, dice: ¿qué te pasa? Un mosquito. Bien para esta época, ¿no? Pero en esa época, ¿viste? Ni mosquito había. Un mosquito, dice: algo me entró en el ojo.
De golpe dice que agarra, no sabe cómo, está con sus manos levantadas en el altar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Sí. Y ese testimonio que parece tan simple, pero que es algo tan glorioso, porque cómo Dios transforma las vidas, como nos ha transformado a vos y a mí. Cuando hablaba el pastor cuántos tienen testimonios, dije, bueno, van a pasar todos. Porque ¿sabés cuál es el problema? Todos nosotros tenemos testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Todos. Si antes no conocíamos a Dios, estábamos sumergidos en las tinieblas, no entendíamos las cosas de Dios, y ahora la entendemos porque el Señor se ha revelado a nuestra vida, ¿sí o no? Entonces cuando dice, ¿cuántos tienen testimonio? Uno se imagina que tenías que haber matado a 1500, tenías que... No, el simple testimonio de conocer a Cristo ya te habilita a que tu testimonio es fuerte para su gloria. ¿Amén? Entonces, ahí empezó la historia de papá. Teníamos convertida a Susana Cookie, teníamos convertido a quién, a Cacho, empezó a dejar los vicios, empezó a ir a la iglesia, le gustaban las cosas de Dios, y quién iba con mi hermanito. ¿Quién faltaba? ¿Sabe quién en esa época era? Albertito. ¿Cómo me llamaba? Albertito, el del pelito largo faltaba. Y ellos me venían y me decían, pero vení a la iglesia. No, pero ¿a ustedes le hicieron bien? Vieron que, viste, que yo no sé si a un hijo tuyo te habrá dicho algo así. Si a ustedes dos le hizo bien, adelante. Yo no me ofendo. Me ofendo si me invitás todos los días. Entonces ellos insistían y se ve que le enseñaron lo que tenían que enseñar. Orar por Alberto, orar por Alberto. Para colmo, el pastor de la iglesia de Aedo le decían a los líderes que vayan a buscarme. Y cuando los jóvenes me venían a buscar, me golpeaban la puerta de casa. Hola, salía mi vieja o mi viejo. Ah, sí, che, te vino a buscar José y Claudio, que eran los líderes en ese momento. Pobres muchachos, después me lo dijeron. Y yo salía y decía, oh, ¿qué tal? No, gracias por invitarme, hoy tengo que ver a mi tía. Al otro sábado, no, hoy tengo que ver a otra tía. En realidad yo tenía una sola tía, pero se me multiplicó en 500 tías. Era como grupi, ¿viste? Todas las tías. No sabía qué excusa meter. ¿Cuántas veces hemos puesto de excusas? Varias. Entonces estaba ahí, me invitaban y me decían, venía a la iglesia. Y yo cuando después hablé con mi vieja, dije, pero papá, si te hizo bien a vos, ¿qué voy a hacer con los jóvenes de la iglesia? Si esos chicos no saben nada de lo que es la música, ¿a vos que te gusta? No saben lo que es la música, no saben quién es Queen, ni Kiss. No quiero seguir, ¿no? Empezamos a agregar la lista y yo les, no, pero te va a hacer bien, que patatín, patatán. Y un día, mirá vos los sabios que fueron esos pibes. Un día me invitaron a una casa, a una reunión de hogar. Y estaban de los jóvenes. Y había uno de los jóvenes allá, ¿no? Había uno de los jóvenes que tocaba, eran concertistas en el piano. Y de golpe empezó a tocar, ¿sabés lo que estaban tocando? Las canciones de los Beatles, las canciones sin cantarlas, porque sabían que yo iba. Y yo me quedé, papá, ¿saben? Y aman a Dios. Fue el primer toquecito, ¿se entiende? Porque me sorprendió que estos chicos, que yo me lo imaginaba, que lo único que hablaban era de Moisés, y de este y del otro, conocían las canciones. Entonces, bueno, siguiendo el paso, comenzamos a tratar, ellos, mis viejos, empezaron a ir a la iglesia. Yo
todavía mucho no quería, fui a esa vez, hasta que fui una vez a la congregación. ¿Sabe qué día? El día del cumpleaños de la iglesia. ¿Por qué fui? Porque había torta, sí. Entonces fui ese día, me acuerdo que era una iglesia grande, sí, me voy al fondo, había una columna, casi escondido en la columna, apoyado en la columna, pero me pasó algo muy especial, que es que me gustó el medio ambiente. ¿Cuántos me entienden? Dije, qué gente agradable, cómo se saludan, cómo se quieren. Che, es bueno esto, ¿eh? Pero ahí nomás. No sé si alguna vez a usted le pasó. Ahí nomás. Poniendo una pared. Entonces agarré, mis viejos estaban contentos. Dale, tenés que venir, tenés que venir, tenés que venir. Tenés que bautizarte, tenés que venir, Y de a poquito empecé a ir, pero era como que me gustaba la casa de bendición, cómo se trataban, pero mi encuentro con Dios, no. Entonces, ¿qué pasa? Llegó el momento, estoy tratando de hacer rápido, porque lo tengo todo anotado, llegó el momento que me tocaba hacer el servicio militar. Entonces yo tenía a mi mamá como la persona que siempre era la que me decía y me enseñaba. Yo tenía mucho problema con la palabra que hemos leído, porque una vez escuché, y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, y yo cuestionaba todo. Entonces le decía a mamá, escúchame una cosa, ¿cómo puede ser que Dios te dice que las cosas aún malas te ayudan a bien? No lo podía entender. Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué te permite pasar cosas difíciles? Y muchas veces ese planteo se lo dije a mamá, y me trató de explicar, pero esto tiene que ver con un proceso que Dios y todas esas cosas, pero no me entraba. ¿Cuánto me entiende lo que quiero decir? No me entraba. Entonces agarro y lo dejo ahí, y me toca la parte de ir al servicio militar. Y yo, como pedí prórroga, le digo a mi vieja, mamá, quiero que ores para que me salve del servicio militar. Entonces, si yo saco un número bajo, me salvo. Entonces voy a orar en ese sentido. Bueno, viene ¿cómo se llama? El bolillero, sí, todo eso. Y en esa época se haría en crónica, el extracto, que estaban los últimos números tuyos, y yo compré el crónica, lo miro en la calle, veo mi número, mis últimos 3 números, y dice 513, adentro. Cierro el crónica, me voy a casa completamente enojado, llego violentamente y le digo, mamá, no oraste como corresponde, no hiciste lo que te pedí. ¿Qué cosa, hijo? Y lo del servicio militar me tocó, pero vos no oraste. Y ella me dijo, bueno, yo te digo una cosa, vos no oraste, porque vos tenías que orar. La primera enseñanza que me hizo es que yo le podía pedir oración a mamá, pero el que tenía que pedir la oración directa era yo mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces venimos, pastor, ore por esto? ¿Quién es el que más necesita? Uno mismo. Primera enseñanza. Siempre tenemos que depender de Dios. Los pastores están para ayudarnos y para acompañarnos en nuestra oración. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces yo aprendí eso. De golpe y porrazo mamá me decía una realidad. Entro al servicio militar, era la época de los militares, por ende, entrar al servicio militar significaba que estaba toda la semana adentro, ¿sí? Yo entraba los domingos, yo hice el servicio militar en el regimiento 3 de Tablada, famoso, y ahí, en ese regimiento, entré
Y estábamos toda la semana, entraba los domingos a las 9 de la noche. Yo me acuerdo que llegaba a estar en el culto y ya me iba. Y a todo esto le digo cuántas veces yo no quería ir al culto por cualquier cosa. Jugaba un equipo de fútbol, me quedaba. Siempre ponía excusa para no ir a la iglesia. Yo sé que acá no pasa. No. Entonces siempre ponía una excusa para no ir. Que me dolía el pie, que estaba muy cansado, que estaba la mejor película, que estaba... Y no iba. Retenga esto. No iba. Entonces era un cristiano que no estaba muy comprometido. Era un cristiano que iba. Hasta me llegué a bautizarme más que nada por mis viejos. Amaba a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Amaba a Dios, quería a Dios, pero era un cristiano que le gustó estar en el medio ambiente evangélico. ¿No es que a veces uno se pelea, falta compromiso? Bueno, ahí estaba en ese núcleo yo, en ese lugar. Pero me sentía bien, contento, tranquilo. Yo sé que mi mamá estaba orando por mí. Y de golpe me toca el servicio militar. Voy, termino todo el servicio militar, algunos se van en la primera baja, otros en la segunda, y a mí me tocó la tercera porque me quedé dormido y yo era aspirante a oficial de reserva y fui castigado. Y me quedé en la última. Entonces ustedes saben que yo hice el servicio militar en el 81 y en el 82 vino el tema de la guerra de las Malvinas. O sea que quien les habla soy un veterano de Malvinas. Entonces, en ese tiempo, recuerdo que yo estaba en la iglesia, un día, un domingo, y termina el culto. A mí me quedaba una semana. Esto lo vas a ver bien, Eduardo, ¿no? Una semana. Y si te quedaba una semana, era una semana. Ya me iba. Y si alguien me decía que no te ibas, yo decía imposible. Entonces llegamos, termina el culto, viene una hermana, esas hermanas que sienten de parte de Dios, esas hermanas que te dicen algo de parte de Dios, no sé si pasa acá. Y me hace así con el dedo y me dice, ¿sabes que yo siento que vas a seguir estando en el servicio militar? No, pero yo ya salgo. Ya es la última baja. Yo siento de parte de Dios, la quería matar un poquito. Y esta hermosa, estás grabando. No, sí, claro, era medio, no me acordaba cómo era. Entonces de golpe, esta hermosa hermana que siente esto, de decirme así con toda libertad, es hoy mi amada suegra. Es un testimonio de vida tremendo. Entonces de golpe, bueno, vos sabés que la amo. Y entonces de golpe me dijo así, y yo en ese momento no teníamos nada que ver. Éramos hermanos en Cristo, además yo soy un poquito más grande que ella, nada que ver. Como vos con ella, nada que ver. Y de golpe, ¿viste? Tal. Y me dijo así, y yo me fui a casa como diciendo, pero ¿qué hizo? Hasta creo que le dije a mamá y a papá, me dijo así, bueno, tranquilo. Voy al servicio militar, hago guardia, el 1 de abril, en la puerta de Tablada, a la mañana temprano, como si hubiera ganado Argentina al Mundial, estaban todos Argentina, y sentíamos esos ruidos, esos gritos, y el sargento que estaba con nosotros dice, muchachos, nos quedamos acuartelados. Recuperamos las Malvinas, así que no salimos nadie. Me acordé de la bruja, digo de mi suegra, que dijo que sentía que no me... Y lo sintió en serio.
Y entonces de golpe y porrazo ahí comienza una historia completamente diferente, donde ahí sí comienzo a decir, Señor, ahora sí me apretaba el zapato, ahora sí entendía que necesitaba de Dios, porque viste cómo somos nosotros. Cuando todo está bien, pero cuando ya te duele algo, empezás a depender de Dios. Qué bueno es depender de Dios en todo momento, cuando dicen amén. Entonces de golpe, todo esto que estoy tirando son enseñanzas. Entonces de golpe, empezamos a ver que ya nos metieron adentro, nos empezaron a decir, ustedes van a quedar en la historia, quedamos en la historia, gracias a Dios, pero un montón de cosas, que esto, que aquello, que vamos a ganar, que patatín, patatán, que ustedes esto, que ustedes lo otro, bueno, todo lo que se dice. Y nos dicen, los que se fueron de baja, hay que ir a buscar a los muchachos. Y nos dieron algunas cartas, algunos soldados, generalmente los más antiguos, para que vayamos a buscar a los que se fueron de baja. En agosto, no me acuerdo si en noviembre, no me acuerdo las fechas, pero no importa. Entonces yo pedí, levanté la mano, me dieron 5 cartas en la zona, Ciudadela, todo por ahí, Ramos Mejía. Yo vivía en Aedo. Entonces voy con hermanos de la iglesia y de paso estuve 3 días en casa, pero buscando a esos muchachos. Y sabe esto no lo cuenta nadie, y si alguien no lo contó, lo cuento ahora porque esto es sanidad para uno mismo. Porque ustedes saben que los veteranos de Malvinas nos hicieron callar la boca y eso es lo que trajo muchos problemas psicológicos a todos. Entonces de golpe cuando voy con las cartas, voy a las casas de la familia, toco la puerta y cuando me ven vestido de soldado con una cartita invitando al hijo de la persona, lloraba la madre diciendo, no, mi hijo no. Lloraba desesperada. Yo decía, yo no tengo nada que ver, yo tenía 20 años, era un poquito más grande que los demás. Dice, yo no tengo nada que ver, yo estoy cumpliendo una orden. Y gritaba, no, mi hijo no, mi hijo no. Ninguno de los chicos salieron a la calle, salieron a verme. Estaban en otro lado, estaban tratando de escaparse. Pero bueno, vuelvo a casa ante esta experiencia fuerte, ya con mi viejo, con mi vieja y mi hermanito Pablo. Y entonces agarro y estamos juntos y mi papá y mi mamá me dicen, ¿querés que te acompañemos? Porque tenía que ir hasta Tablada. Le digo, no, voy solo. Ese día comimos, almorzamos, estaba papá, mamá, empezaron a orar, pidiendo que Dios me proteja, me bendiga, pero ya esa oración con llanto, porque no se sabía qué iba a pasar. Entonces de golpe y porrazo casi no podíamos ni orar, nos abrazamos, lloramos, y yo salgo y me voy para allá, y desde esa salida, yo era una persona que iba tranquilo y de golpe empecé en ese viaje a hablar constantemente con Dios. A hablar con Dios. A decirle, Dios, ayúdame. Y hay algo que yo quería comentarles, que es una de las cosas que más me ponía mal en la iglesia. ¿Se acuerdan de aquel Alberto que estaba medio dudoso de un montón de cosas? Yo me ponía mal, ¿sabes cuándo? ¿Saben cuándo? Cuando venía un pastor y decía, hoy a la mañana Dios me habló con voz audible. ¡Ay! ¡Qué nervioso me ponía! Yo le agarraba a mi mamá y le decía, ¿cómo puede ser que Dios le hable con voz audible como estamos hablando nosotros? Si vos me enseñaste que Dios habla a través de las canciones, habla a través de la alabanza, de un abrazo de un hermano, ¿cuántas veces pensamos eso? Y es así. Muchas veces a través de la alabanza Dios nos habla, a través de una palabra Dios nos habla, a través de un abrazo de un hermano Dios nos habla también. Pero yo cuando escuchaba eso de un
predicador, yo decía, no, no puede ser. Nos están engañando. Quédese con eso. ¿Está bien? Entonces, voy al lugar, nos visten, nos hablan, nos dan el instrumento. A mí me toca el fusil pesado, el FAP, ¿no? Me toca ese fusil. Entonces nos dan todos los chicos de la 62, 63, que entraron, lo hicieron ir sin instrucción, y nosotros los más antiguos le enseñamos a armar el fusil en Malvinas mismo. Sí, miren la expresión de locura, ¿no? Entonces, de golpe y porrazo, nosotros no sabíamos a dónde íbamos a ir, y nos mandan el domingo 11 de abril, nos mandan a Palomar, de Tablada a Palomar. De Tablada a Palomar, estuvimos ahí, subimos a un Boeing y sacaron los asientos, no sé si vieron las fotos, ahí siempre metidos en un avión, nos meten ahí, no sabíamos dónde íbamos a ir, y de golpe sube un capitán, no recuerdo el grado, pero sube y dicen: soldados, ustedes, para nosotros, estando en el avión, nos dijeron que íbamos a ir a Comodoro Rivadavia. Pero después este tipo se acerca y nos dicen: ustedes son tan privilegiados que van a estar en primera línea. Primera línea. El casco se me cayó. Primera línea. Me acuerdo que mi mamá me da una Biblia, que es la Biblia Dios habla hoy. Y esa me la llevé siempre en el pantalón, que se llama bombacha, en uno de los bolsillos. Y estaba siempre ahí con la Biblia. Pero yo era una persona, que sé que acá no pasa, que cuando el pastor de la iglesia predicaba, el señalador de la Biblia lo dejaba ahí y quedaba intacto. No leía la Biblia ni para recordarme lo que dijo el pastor. Y recuerdo que mi mamá me dijo: esto léelo, esto te va a fortalecer. Me acuerdo. Entonces me lo llevé, vamos ahí, nos llevan a Río Gallego. Cuando nos llevan a Río Gallego, en 3 horas estábamos en Malvinas. Ese día era domingo y era las 6:30 de la tarde. ¿Sabés cómo sufrí? Porque me di cuenta en ese momento cuántos domingos me quedé en casa. Y en ese avión, y llegando a las 6:30, yo quería estar caminando en Aedo, yendo a la iglesia. Y yo estaba yendo a un lugar que no sabía qué iba a pasar. ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando llego a Malvinas, en ese momento, yo le pedí a Dios que venga conmigo, que me ayude, que me bendiga, que me guarde, que no quería matar a nadie desde el punto de vista espiritual. Lógicamente que si me tiraba iba a defenderme, pero no quería hacer nada de eso. Y entonces, cuando bajo, llega el avión, domingo, bajo del avión mismo, de las escaleras, y cuando piso el piso de Malvinas, el aeropuerto, escucho una voz audible que me dice: no temas, yo estoy contigo. Yo de golpe empecé a darme vuelta y decir: ¿quién me habló? ¿Recuerdan el problema que tenía? Y era tan fuerte la voz de Dios que me decía: no temas, yo estoy contigo, que pensé que me habían hablado amigos, o que era mi pensamiento o mi deseo. Y de golpe y porrazo me di cuenta que Dios estaba hablando conmigo.
Y de ese momento sentí la protección de Dios como nunca antes. Sentí que había un Dios verdadero revelándose a mi vida como nunca antes. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces en ese instante yo dije, evidentemente, Dios, vos sos algo tan especial para nosotros. Y lo primero que hice es pedirle perdón porque no le creía a los pastores. Ah, Dios te ama tanto que te habla. Entonces de ese momento comencé a darme cuenta que mi relación con Dios iba a cambiar. Y entonces empecé a agarrarme del Señor, empecé a caminar en fe y empecé a leer la palabra de Dios. Yo te puedo asegurar que la Biblia la leí como 2 o 3 veces completamente. El que no aguantaba de leerla, terminé leyéndola casi todos los días en esa trinchera. Fue mi seminario de vida. ¿Cuánto dicen amén? Tu seminario de vida son los problemas que has pasado. No necesitas ir a una trinchera. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces ahí comencé a ver la mano de Dios, a sentir a Dios más cerca, a creerle a Él, a leer y estar constantemente con Él. Aún hablándole a mis compañeros, no nos va a pasar nada. No, pero van a venir, no va a pasar. Pensábamos que no iban a venir. Los primeros días parecía ir una instrucción. Estábamos tranquilos. Pero de golpe y porrazo comenzó un poquito el tema de que no venían los alimentos no podían venir, empezábamos a no tener el alimento adecuado, empezó el frío con todo, y de golpe y porrazo aparece el 1 de mayo. Usted sabe que el 1 de mayo comienza la guerra. Nosotros estuvimos del 11 de abril hasta el 1 de mayo esperando. Y pensábamos que no iban a venir. Y recuerdo que yo estaba con un muchacho, un santiagueño, en mi trinchera, y había trincheras de 2 soldados, 3 soldados, 4 o 2. Yo estaba con un muchacho, viviendo en un pozo. Entonces cuando cada uno de los muchachos teníamos que hacer guardia, un retén, que sería una guardia para ver si venían los ingleses, y cuando me toca a mí el cabo que estaba con nosotros como jefe, me hizo una pregunta que me llamó la atención. Me dijo, soldado, ¿alguna vez pensó usted estar acá? Y yo le dije, yo no, pero usted sí tenía que haber pensado, porque usted eligió la carrera. Y como si un médico pensó algún día operar, y sí, estudié para eso. Entonces yo no, nosotros no, pero estamos acá para defender la patria. Y le puedo asegurar que el gran dolor de los veteranos de Malvinas es haber perdido. Es un gran dolor que aún está en medio nuestro. Yo, gracias a Dios, tengo a Dios, pero sé que hablando con mis compañeros es un gran dolor. Entonces, en ese momento, le pido al Señor algo muy fuerte. Yo le pido al Señor, lo primero que le pido, Señor, lo único que te pido es que pueda salir de este lugar, que pueda volver de nuevo a ver a mi familia. Y le pedí algo, quiero formar mi propia familia. Quiero tener mi esposa, quiero tener hijos y quiero servirte a ti. ¿Se escuchó bien? En una situación tan difícil, siendo joven, le digo, Señor, 3 cosas te pido. Salir de acá, tener una familia, casarme, tener una familia, 4, y tener hijos. Y que sirvan a Dios con todo. Y entonces
Yo le dije al Señor eso, con lágrimas en los ojos, viendo los 3 barcos que ya venían, porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Y a partir del 1 de mayo, los ataques de los ingleses fueron fuertes, atacaron el radar. Si ellos atacan el radar no había comunicación. Entonces, bueno, todo el tiempo, sintiendo las bombas. Y yo te puedo asegurar que lo que he vivido en ese entonces, sabiendo que Dios estaba conmigo, fue algo sobrenatural. Cuando Dios te da una palabra que va a estar con vos, créele al Señor. ¿Por qué no le da un aplauso grande al Señor? Créele. Porque cuando yo hablo de Malvinas a veces es un tema muy sensible, porque yo noto hasta las caras de cada uno que es sensible el tema todavía. Es algo que está muy abierto en la Argentina. Gracias a Dios que se está hablando más. Eso ha sanado a muchos de nosotros. Eso ha dado libertad a los muchachos. Cada uno, pero lamentablemente ustedes saben que allá murieron 650 soldados, quedaron allá. Y podría haber sido yo, tranquilamente. Pero después murieron 700 más, perdiendo su vida, porque el Estado estuvo ausente. Estamos reclamando la ausencia del 82 al 90. Y en ese periodo el enemigo hizo estragos. Gracias a Dios, Cristo me dio libertad. Amén. Entonces, en ese entonces, yo estaba con el Señor leyendo la palabra, buscando a Él, dándole palabra a los muchachos. No nos va a pasar nada, vas a ver, vamos a volver. Y las cosas estaban cada vez peor. No voy a contar de las bombas y todas esas cosas porque lo pasamos. Entonces estaba peor, cada vez peor. Y yo decía, vamos a volver. Y nos habían dicho que va a venir el relevo. Ustedes saben que hay muchachos que estuvieron en Comodoro Rivadavia, que son los movilizados. ¿Escucharon alguna vez eso? Que son los que reclaman una pensión como nosotros, pero que no se la dieron. No se la dieron. Entonces, que yo creo que algo le tendrían que dar, pero hoy en día no hay plata, dice. Entonces, no hablemos de eso, pero básicamente estaban ahí y cada uno de nosotros nos dijeron quédense tranquilos que ya ustedes están muy cansados, y era cierto, y va a venir el relevo. Entonces ustedes se acuerdan que yo escuché la voz de Dios, ¿cuántos se acuerdan? Entonces yo estaba lleno del Espíritu Santo, estaba ya agrandado, parecía Carlos Anacondia y Benny Hill juntos. Estaba ahí contento, y yo todo lo que sentía pensé que era Dios. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy? Esto es más fuerte, ¿eh? Entonces todo lo que sentía, entonces yo sentía que el 5 de mayo nosotros nos íbamos. Y empiezo a profetizar como mi suegra. Y vengo, viste, medio como, volvemos, el 5 de mayo nos vamos. Y decía, el 5 de mayo nos vamos, el 5 de mayo nos vamos. Los mira los varones porque son los que estaban en el servicio militar. Y así sucesivamente, nos vamos el 5 de mayo. ¿Y por qué? No, Dios me dijo. Canchera, ¿no? Dios me dijo. Era yo. ¿Cuántos me están entendiendo? Tenemos que discernir cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Entonces yo pensé que era Dios. Y salí con todo a decirle, nos vamos. Llega el 5 de mayo. Llega el 5 de mayo y me preguntaba, ¿para cuándo? Y calculé a las 3 de la tarde. Hasta hoy. 3 de la tarde, ¿te parece? 3 de la tarde. Vino a las 12, vino a las 2, vino a las 3, no venía nadie. La gaviota, no sé. Nadie. Pasa a las 4, ya me desespero,
ya empieza a decir, y Dios enojado. Y Dios, vos me dijiste, silencio, pero un silencio peor que Malvinas, un silencio fuerte. Señor, nada. Estaba destruido. ¿Y qué hace Albertito? En vez de pedir perdón, se enoja ¿con quién? Con Dios. Yo sé que nunca te pasó, pero ¿no se sienten identificados un poco conmigo? Me enojé con Dios. Y le digo, no puede ser, dejo la Biblia, no la quiero leer más. La dejo ahí en la trinchera. Recuerde, la dejo en la trinchera. Y dije, no quiero saber más nada, al fin y al cabo fue una mentira todo esto. Enojado, mal. Entonces de golpe, dejo ahí la Biblia, no quiero hablar, ni orar, ni hablar, ni leer, nada. Angustiado, triste, mal. Entonces de golpe dejo la Biblia ahí y se acuerdan que algunos tenían que ir a hacer guardia y le toca a mi compañero. Y esa noche yo me quedaba solo, escucha bien, me quedaba solo. Y usted sabe que a veces la soledad, uno no quiere estar tan solo en medio de un pozo y en medio de una guerra. Y entonces de golpe estaba buscando la forma de irme con alguien. Entonces iba de pozo en pozo, de trinchera a trinchera, a golpear. ¿Puedo estar ahí? No, solo está lleno. Voy a otro pozo, nadie. Voy a otro pozo, somos como 5. Esa noche quedé, dígalo conmigo, solo, dígalo, solo. ¿Cuántas veces te sentiste solo en alguna circunstancia? Solo. Bendita soledad. Solo. Y entonces en ese momento digo, bueno, justo comienza a nevar, un frío bárbaro, sin comida, y voy, trato de abrigarme, y comienza a pasar toda mi vida desde que iba con mamá al zoológico. Mirá lo que me viene a la cabeza, como si fuera una visión. Me acordaba cuando mi viejo me venía a buscar para ir a ver a la abuela, toda mi vida. Los problemas de mamá, las pastillas de mamá, cómo mamá se acercó a la iglesia por esta pastora, cómo aceptaron a Cristo. ¿Viste cuando te viene todo? ¿Cómo me acerqué yo? Y entonces cuando veo que me acerco yo, ahí comienzo a gritar. ¡Uah! Me manifesté, hermano. Empecé a gritar y a golpear. No estaba Carlos Anacondia, no estaba. Y empecé a gritar con todo. Y a golpear, y de golpe golpeo y estaba ahí la Biblia. Y la Biblia cae sobre mí. Agarre su Biblia, por favor. Aleluya. Agarre su Biblia. Romanos 8:35. Aleluya. Cae sobre mí este que estaba triste, gritando, manifestado. Dice la palabra de Dios a cada uno de nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Eso estaba viviendo yo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria
Aleluya. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Esa palabra ahora no audible, esa palabra no estaba audible, esa palabra estaba escrita. Y resultó esa palabra como si fuera la palabra audible de Dios para mí. Cada uno de nosotros tenemos una palabra de Dios que te vuelve a levantar. Cada uno de nosotros, nuestras vidas, tiene una palabra que te levanta. Cuando yo estoy mal, cuando estoy triste, cuando estoy en situaciones difíciles, esta palabra me sigue sosteniendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y veo esa palabra sobre mí y empiezo a llorar, y empiezo a pedir perdón, y empiezo a sentir no el frío, sino el calor. Y era el calor de su Espíritu Santo. Y ese calor del Espíritu Santo está aquí en esta noche, para restaurar nuestras vidas, para restaurar nuestra vida. Porque lo que viví yo fue una circunstancia que me permitió Dios. Pero vos no tenés que estar en Malvinas, ni ir a Malvinas, porque vos tenés tu propia trinchera en la vida. ¿Sí o no? Vos estás en tu propio pozo, en un pozo en la situación en la cual estás, tu casa, tu familia que no conoce a Cristo, tu esposo, tu esposa que no conoce a Cristo, tus hijos que no conocen a Cristo. Pero hay una palabra de victoria para cada uno. Hay una palabra de restauración para cada uno. Y yo recuerdo que salgo de ahí renovado, bendecido, restaurado, sabiendo que Dios, aquel que me dijo audiblemente, yo estoy contigo, Él siguió estando hasta el final. Nos llaman para ir a la guerra, esto no lo conté nunca, Laura, nos llaman para ir atrás de todos, ayúdame vos, Eduardo, que seguramente es London, cuando fue la última lucha. Entonces nos llaman para ayudar allá, porque yo pasé a ser de primera línea a última línea, porque los ingleses vinieron por otro lado, de retaguardia. Entonces, yo lo llamo a él porque tocayo de... Entonces, básicamente, de primera línea pasé a estar a última línea. Entonces fuimos en medio de un montón de misiles que ustedes ahora están viendo, porque se está mostrando, esos misiles que pasan rasantes. Yo estaba abajo, cuerpo a tierra, orando al Señor. Señor, queremos salir de acá. Señor, quiero tener una familia. Hoy tengo una familia, una esposa, 6 hijos, y todos sirviendo al Señor. Y eso es la oración, amando al Señor, con sus problemas cada uno. Mis 2 hijas, una está en Morón, otra está en Bernal. Mi hija tiene mi nieto, su hijo es autista, pero yo sé que Dios lo va a sanar y que Dios va a hacer la obra grandísima. Y están mis hijos que están sirviendo en Ríos de Vida con todo, siendo músicos. Una nieta, mi nieta, pobre, sí, mi nieta Amelie. Y estamos felices porque Dios, cuando Dios hace algo, Dios bendice, sí. Estaba. Cuando Dios te dice algo, Dios bendice. Y bendice en gran manera. Entonces recuerdo que cuando voy a ese lugar, nos tiran y de golpe para la balacera, nos dicen vamos a retroceder, y de golpe y porrazo se siente, nos rendimos, Benjamín Menéndez se rindió. Era una sensación de alegría y de tristeza. No sabíamos, primero festejábamos porque bueno, pero el terminar la guerra fue muy fuerte, porque de golpe y porrazo pensábamos que tal vez aparecía un San Martín y nos mataban a todos.
Ya los ingleses nos habían pedido que dejemos todo, el armamento, no sé si vieron las fotos, todas las bolas, la montaña de armas, lo tiramos todos los cascos, y en ese momento uno se desprendía de algo, pero a su vez había alivio, que sabía que volvíamos. Y de golpe nos dicen, vamos a un lugar donde había muchos bungalows. ¿Se acuerdan que no comíamos? Ese día estaba lleno, ese lugar estaba lleno de comida. Lleno. A tal punto que entramos y uno gritaba, mirá, mantecol, dame, mirá, chorizo colorado, y comíamos de todo. Hacíamos una mezcolanza increíble y comíamos como locos. Y después salíamos, volvimos, nos pusieron en el puerto, y una tanda volvió en el Canberra y otra en el Northland. A mí me tocó el Northland, pero lo más hermoso es que salió, y cuando salía el barco iba a llegar al continente el Día del Padre, y uno quería llegar al Día del Padre. Y me acuerdo que a mí me dijeron, stop, en inglés. Stop, y me quedé ahí. Y yo me asusté todo, porque dije, pará, a ver si todavía lo que nos quedamos. Y entonces, un día más, nos quedamos un día más, volvimos al otro día en el Northland. Los ingleses nos atendieron bien, siempre vigilándonos, apuntándonos. Nos decían Maradona, nosotros le decíamos los Beatles, pero había una relación bastante cordial de parte de ellos. Cuando volvimos, nos vamos a Campo de Mayo, nos preparan una comida impresionante, en el servicio militar nunca se come bien, y nos preparaban de todo, asado, una mesa, los de Argentina, nos prepararon y dijeron, ustedes no están preparados para recibir, para estar con la sociedad. Queríamos volver ya lo más rápido. Se van a quedar a hacer algo psicológico. Bueno, van a tener un estudio psicológico, está bien. Entonces agarraron, nos metieron ahí, íbamos de a uno y nos preguntaban, ¿viste algo en la guerra? Soldado. ¿Viste algo? ¿Viste algún muerto? No. ¿Herido? Sí. ¿Esto? No. ¿Te sentís bien del estómago? Más o menos. Bueno, come mucha verdura. Ese era lo psicológico. No, es para reírse, pero es en serio, ¿eh? Eso era lo psicológico. Después los padres, mis viejos, tratando de ver con los padres, gritando a ver si estaban los hijos, porque ni información le daban a los padres. Y un padre le dijo a mi papá, Alberto volvió. Entonces estaban tranquilos por eso. Después después del Campo de Mayo, vamos a Tablada, y en Tablada vienen mis viejos y todos los padres. Hay videos donde muestran el regreso nuestro de Tablada, si lo quiere ver, lo puede ver. Y ese día quisieron hacer un desfile, y yo me acuerdo que los padres estaban desesperados, un desfile de nosotros, porque viste, querían desfilar, que desfilemos con los padres, y entonces de golpe y porrazo había tantas ganas de vernos que nos vistieron, claro, nos vistieron con el cuerpo que teníamos antes. ¿Sabés? Cuando yo me puse la ropa verde oliva bien fuerte, parecía globulito porque estaba muy flaco. Me vendría bien, ¿no? Entonces, de golpe, estábamos así vestidos. Cuando bajo en el regimiento, mi papá y mamá estaban mirando a ver todo vestidos igual, y estaban ahí esperando que yo baje. Y le digo, acá estoy. No me habían conocido. Entonces, tremendo. Y después quisieron hacer eso. Yo dije, váyanse tranquilo a casa,
yo ahora siempre medio independiente era en ese sentido, yo ahora voy a casa, y lo que más me sorprendió que nos íbamos a vestir de soldado de salida, nos sacaron así de combate, y tomo el colectivo, y mirá la primera expresión que tuve con la sociedad. Cuando voy a subir al colectivo, el colectivero era la época que se sacaba el boleto. Pasá, me dice, pero me miraba como diciendo que yo era un marciano. Claro, el tipo no sabía qué hacer, pasá. Y cuando me siento, era un sábado a la tarde, la gente que estaba ahí me miraba medio así como diciendo, ¿y este quién es? Entonces la primera impresión fue fuerte, porque parecía de desprecio. Y pensábamos que la gente estaría mal con nosotros. Yo después entendí a través del Señor que el Señor es el que levanta a sus hijos. Y Dios hizo una obra preciosa porque le creí a Dios. Y ahí comencé a dar testimonio, a ir a las iglesias, a ir a los colegios. Aún fui a un colegio de mi sobrina hace poquito. Fui siempre a los de mis hijos a decir cómo Dios estuvo conmigo. No la religión evangélica, ni la católica, ni como se llame. Un encuentro personal con el Señor. Cada uno de nosotros y los que están ahí tenemos que recibir un encuentro personal con el Espíritu Santo. Y si ese encuentro lo tenés, nunca más vas a dejar de querer venir a la congregación. Nunca más vas a querer estar en tu casa porque no te interesa el culto. Lo que más te interesa es alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! Yo te pido que te pongas en pie en esta noche. Disculpen el horario, tal vez se extendió, pero hablar de Malvinas siempre hay una sensibilidad. Pero no es mi intención ponerlos tristes, al contrario, es mostrarle cómo Dios a un joven puso su mano sobre él, a un joven que no entendía mucho, a un joven que le costaba, que quizás muchos de los que están acá nos cuestan muchas cosas. A veces nos cuesta entender cosas. A veces decimos, ¿por qué, Señor? ¿No? A veces decimos, ¿por qué tenemos que pasar por muchos problemas que no entendemos? En esta noche yo te pido que cierres tus ojos. Aleluya. La palabra fue dada. Hay varios pasajes que podría haber hablado, como el Salmo 27, que dice la palabra de Dios, que aunque se levante guerra contra ti, yo estaré contigo. Podía hablar las veces que tenía hambre y leía la palabra, y la palabra dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando yo leía la palabra de Dios, cuando yo leía esa palabra, me alimentaba. Y en esta noche yo te transmití una palabra. La palabra es que no te apartes de él nunca. La palabra es que te restaures con él, que le creas a él. La palabra es que le busques en todo momento. Aquellos que quieran levantar sus manos al cielo, levántenlas diciéndole, yo me rindo. Aquí estoy, Señor, una vez más. Señor, perdóname porque muchas veces no creo lo que vos me decís. Señor, perdóname porque muchas veces me quedo con mi bronca, mis dudas.
Y tú eres el que sanas, el que limpias, el que restaura. Tú nos has llamado a ser parte del gran ejército de Dios. Yo luché la guerra por la vida, pero esta guerra no la ganamos. Esta batalla en el Señor la ganamos. Porque somos soldados de Jesucristo. Somos guerreros del Rey de Reyes y Señores del mundo. Donde vamos a levantar las vidas que están atrapadas por el diablo. Levanten bien alto esas manos al cielo. Una esta ramachita va a mandar así. Una tira va a cantar la parte en el suelo. Sí, Señor. Hay un hermoso espíritu aquí. Una trata de ramachar. Sí, Señor. Díselo. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Sí, Señor. Oh, Jesús. Señor, hoy estamos. Amén. De los hijos de tus hijos, presencia te acompañe. Sí, Señor. Tú hagas y vuelve, te provee. Padre Santo, contigo, va contigo. Sí, Jesús. Santo, de alegría, Él te ama, Él te ama. Sí, Señor, Él te ama. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. En esta noche, la palabra fue dada. Los corazones están abiertos. Muchas veces estás orando por algo y eso todavía no está viniendo. Esta es una noche de libertad. Es una noche de acercamiento a Él. Yo te voy a pedir que con tus manos levantadas, aquellos que están pidiendo algo al Señor, aunque sea pequeño, que Dios bendiga su casa, su hogar, que puedan montar una casa, que puedan dar vida de trabajo, que puedan hacer algo en su familia. Yo te invito a que te pongas aquí en el altar, en el lugar de la bendición. Pasen aquí. Pasen, no importa si son líderes, todos. Si podemos correr esto. Bueno. Aquí sellamos. Gracias. Aquí sellamos. Aquí sellamos. Acérquese con su mano levantada, lo que pueda estar en la rodilla, lo que pueda estar en pie. Levante su mano al cielo diciendo que va atento. Es un tiempo de encuentro especial contigo, con tu presencia. Es un tiempo donde le decimos al Señor, lo rendimos a ti. Está el Señor aquí hablando directamente a tu vida, mi vida. Oh Jesús. Oh Jesús. En esta noche nos unimos al Rey de Reyes. A Cristo yo me entrego.
hay sueños en tu vida. El joven que está jugando al tenis, acércate a Dios cada vez más y más. Y vas a ver cosas grandes y maravillosas para tu vida. Yo me rindo. Yo me rindo. Vaya, está quitando, vaya, y rabada, no tengas temor, mucha tarraquía, tú eras más yo estoy obrando, dice el Señor, más aquí, sé las oraciones, ramaya. Esas luchas ya se fueron, aparecen, pero se fueron. Yo estaré haciendo una obra preciosa en tu vida. Yo te acompaño en todo momento. Sanidad ahora en el nombre de Jesús. Dice el hombre marido, mandara catarapa. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni